Durante la prehistoria hace 155 millones de años, estar en tierra firme era casi lo peor que te podía pasar. Este momento en la historia de la Tierra corresponde al Jurásico tardío, un periodo marcado por una tendencia muy generalizada. Los terópodos, en especial los gigantes, poblaron distintos ecosistemas a lo largo del planeta, caracterizándose por una notable cantidad de depredadores y grandes herbívoros que habitaban diversos entornos. El ejemplo más conocido de esta era es sin duda el sitio de Morrison, lo más parecido a un parque jurásico real, donde a pesar de las condiciones climáticas, como sequías extremas, podías encontrar docenas de terópodos de distintos tamaños y más de 30 especies de grandes plantas, la mayoría de las cuales pesaban mucho más que un elefante africano, el mayor mamífero terrestre actual. Sin duda, era un mundo dominado por gigantes. Lo que es aún más sorprendente es que uno de los animales más exitosos y resistentes de esa época no era un enorme carnívoro, sino un herbívoro de tamaño mediano, conocido por haber causado la muerte de un Allosaurus adulto. Este dinosaurio es el Stegosaurio. Probablemente ya hayas escuchado de él, ya que se encuentra entre los 10 dinosaurios más famosos y tiene una apariencia realmente distintiva. Fue descubierto hace 150 años en Colorado, donde se hallaron placas fosilizadas y otros restos. Aunque inicialmente los investigadores pensaron que el estegosaurio era una especie de criatura similar a una tortuga acuática, con placas que funcionaban como un techo biológico en su espalda. De ahí su nombre, que significa lagarto de techo. Poco después del descubrimiento, se encontraron más fósiles mejor conservados. Sin embargo, esto sucedió en una época en la que la paleontología no estaba muy avanzada, lo que llevó a interpretaciones erróneas. Como por ejemplo la idea de que el estegosaurio era bípedo y que tenía espinas en la espalda en vez de en la cola. Con el tiempo, se encontró un esqueleto casi completo que aclaró muchas dudas sobre la disposición de sus huesos y permitió la realización de las primeras reconstrucciones que se asemejaban a las actuales. Hoy sabemos que era un herbívoro cuadrúpedo con placas verticales en su espalda y 4 espinas en su cola, lo que lo vincula estrechamente con el anquilosaurio en la familia de los estegosaurios. El estegosaurio era parte de una amplia familia de dinosaurios con alrededor de 10 géneros diferentes, todos relacionados con él. Dentro de esta familia, había 3 especies principales, Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus y Stegosaurus sulcatus. Aunque eran similares en muchos aspectos, presentaban diferencias, los stenops tenían patas más cortas y placas más anchas, mientras que los ungulatus eran más grandes y tenían extremidades más largas y placas más afiladas. El sulcatus, por su parte, se destacaba por sus espinas de cola extraordinariamente grandes. El estegosaurio era impresionante, con estimaciones que indican que alcanzaba entre 6,5 y 7,5 metros, convirtiéndose en el estegosaurio más grande conocido. Se cree que algunos individuos alcanzaron incluso los 8 metros de longitud, lo que les habría dado una ventaja significativa frente a sus depredadores, como el Allosaurus. Sin embargo, no estaban completamente a salvo, los depredadores como el Allosaurus y el Torvosaurus estaban al acecho, lo que llevó al estegosaurio a desarrollar defensas letales. El estegosaurio contaba con una cola armada con 4 espinas afiladas que podían medir hasta 1 metro. Estas espinas, dispuestas verticalmente, representaban una amenaza real para los terópodos, que podían ser fácilmente dañados. Hay quienes creían que el estegosaurio no usaba su cola para defenderse, sino para exhibiciones sociales, aunque estudios posteriores demostraron que su cola era de hecho, muy flexible y capaz de moverse a gran velocidad. Los fósiles muestran que el estegosaurio era capaz de infligir heridas graves a sus depredadores, con un caso notable de un Allosaurus encontrado con una herida que correspondía a un encuentro con un estegosaurio. Aunque se pensaba que este Allosaurus había sobrevivido a su encuentro, eventualmente sucumbió a su lesión. Además, se han encontrado otros restos que sugieren que el estegosaurio pudo haber dejado una marca significativa en la población de terópodos de su tiempo. Además de su impresionante defensa, el estegosaurio tenía adaptaciones adicionales, como una armadura que protegía su cuello y arterias vitales. Aunque muchos de los fósiles de estegosaurio carecen de esta armadura, los especímenes conservados sugieren que estaba compuesta de material óseo similar a guijarros.
Las placas dorsales del estegosaurio, a menudo malinterpretadas como una defensa contra depredadores, en realidad eran estructuras delgadas que probablemente tenían funciones sociales y reguladoras de temperatura. Estaban altamente vascularizadas, lo que les permitía ayudar al estegosaurio a enfriarse en el caluroso clima del Jurásico tardío. Aunque tenía un cuerpo imponente, el estegosaurio tenía un cerebro del tamaño de una nuez, lo que le confería una de las proporciones cerebro-cuerpo más bajas entre los dinosaurios. Esto llevó a muchos a pensar que no era muy inteligente, lo cual era un concepto equivocado. Se descubrió un canal en su cadera que se pensó que albergaba un segundo cerebro, pero que en realidad contenía un cuerpo de glucógeno. Aunque el estegosaurio fue un gran herbívoro, no era el único dinosaurio de su tiempo. Vivía en manadas, lo que proporcionaba cierta protección, especialmente a los jóvenes, pero muchos adultos eran solitarios. Su dieta consistía en plantas como helechos y coníferas, y se extendió por varios estados de América del Norte y partes de Europa. A pesar de su resistencia, el estegosaurio no sobrevivió al final del Jurásico y aunque no está claro qué factores contribuyeron a su extinción, se cree que cambios en la flora y fauna junto con condiciones climáticas desfavorables jugaron un papel clave. A pesar de su desaparición, el estegosaurio sigue siendo un ícono fascinante de una era donde los dinosaurios dominaban la Tierra. A medida que se desarrollaba su vida, el estegosaurio tuvo que enfrentar una serie de desafíos. Las condiciones climáticas cambiantes, como sequías extremas y fluctuaciones en la disponibilidad de recursos, requerían adaptaciones constantes. Sin embargo, su capacidad para sobrevivir en estas condiciones hostiles es testimonio de su resiliencia. La abundancia de carnívoros en su hábitat también representaba una constante amenaza, lo que llevó al estegosaurio a perfeccionar sus técnicas defensivas. La evolución de su cola y sus espinas no solo fue una respuesta a la depredación, sino también una muestra de su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno competitivo. En el presente, sus fósiles se han convertido en tesoros para paleontólogos de todo el mundo, quienes continúan desenterrando y estudiando sus restos. Cada nuevo hallazgo da muestras sobre su vida, sus hábitos y las complejas interacciones con otros dinosaurios en un ecosistema en constante cambio. Su icónica silueta y las extraordinarias adaptaciones que desarrolló lo convierten en un símbolo de la tenacidad de la vida en tiempos desafiantes. Mientras exploramos los restos de un mundo que ya no existe, el estegosaurio sigue vivo a través de sus fósiles, invitándonos a seguir aprendiendo y asombrándonos ante las maravillas de la naturaleza.